Columnas políticas del jueves 19 de mayo del 2022. Comenzamos con Templo Mayor de Reforma. Es extraño que el presidente de México sienta más animadversión por el personal médico que por los narcos. Pero más allá de sus fobias personales, alguien está mal informando a Andrés Manuel López Obrador. Y es que en su diatriba contra los médicos mexicanos, el mandatario aseguró que tiene que traer cubanos porque no hay suficientes médicos generales y mucho menos los hay especialistas. Falso. Si algo hay en el país son médicos generales y ni siquiera es por gusto, sino porque el gobierno les niega la oportunidad de especializarse. Solo el año pasado se inscribieron 49.500 médicos al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el ENARM. La 4T prometió que habría por lo menos 30.000 vacantes. La realidad es que no se otorgaron ni 20.000. No está claro si el presidente miente o necesita otros datos, pero de cualquier forma, sus ataques contra el personal médico en nada ayudan a la salud de la República. Por cierto que en su andanada, el presidente ayer criticó que en gobiernos anteriores hubiera un economista al frente de la Secretaría de Salud. Claro, una referencia al hoy diputado Salomón Chertorivsky. No más que se le olvidaron dos detallitos, que en aquellas épocas, por ejemplo, se creó y sí funcionaba el Seguro Popular, a diferencia del INSABI, que fue un fracaso, y que si de congruencia en los cargos se trata, como por qué puso a un agrónomo al frente de Pemex. Si bien la política es el arte de propiciar los encuentros, a algunos expertos les preocupan las extrañas coincidencias entre la iniciativa de reforma electoral de Morena y la del PRI. Ambas plantean que los diputados plurinominales sean electos por el sistema de listas. Los morenistas quieren que sean todos, los priistas solamente la mitad. El otro punto es el referente a respetar, así entrecomillado, respetar la vida interna de los partidos, o lo que es lo mismo, no se plantean mecanismos para democratizar su vida interna. Esto significaría que las actuales dirigencias, se quedarían por un lado con el control de sus partidos y por el otro con buena parte de la Cámara de Diputados, pues solo serían postulados sus incondicionales. De concretarse la propuesta del primor, significaría prácticamente el fin del poder legislativo, ni más ni menos. Y resurgió lo que queda de Humberto Moreira, como es usual para hablar de la actualidad política, como si el suyo hubiera sido un gobierno modelo. Hace como que no se acuerda de que dejó hipotecada la vida de los coahuilenses con un adeudo superior a los 30.000 millones de pesos. El priista dijo que prenderá un cirio para que Julio Menchaca gane en Hidalgo. Un apoyo al que seguramente el morenista ha de rehuir diciendo: no, ni te topo, compadre. Bajo reserva del Universal. Muy rápido va subiendo la temperatura de la guerra de las corcholatas. Primero fueron inofensivos gritos de presidente o presidenta, cuando cualquiera de las 4 corcholatas de Morena asistía a un acto público o de apoyo partidista. Pero ayer, en dos hechos por separado, se pasó al terreno de las descalificaciones. Mire, al salir de Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard tuvo que enfrentar y responder a una persona que le gritaba que era un neoliberal. Y en el Senado, una manifestación de no más de 20 personas protestó contra él. Hasta para algunos senadores de Morena, el estilo del discurso de los manifestantes apunta hacia los oficialistas radicales. Además, consideran que el hecho de que la manifestación se diera en el Senado tiene la intención de querer endosarle a Ricardo Monreal la protesta. ¿Quién está detrás de estas acciones? ¿Cómo se pasó tan rápido de gritos de apoyo a un discurso de descalificación entre morenos? Es pregunta. Están viendo el temblor y no se hincan, decían antaño los abuelos a los nietos. Hoy, ese dicho popular se podría aplicar al INE,
pues la Junta General Ejecutiva aprobó por unanimidad la elaboración de un informe de gestión de los 9 años de la actual presidencia con un costo de 13 millones de pesos. Nos aseguran que este tipo de gastos exponen al instituto y a su presidente, Lorenzo Córdoba, a las críticas de quienes desde el gobierno y algunas fuerzas políticas buscan desaparecer al INE y cuyo principal caballo de batalla es la crítica del gasto que ejerce. Están viendo el temblor. Senadores de Movimiento Ciudadano nos dicen, tratan de alcanzar un acuerdo con el llamado bloque de contención, el del PAN, PRI y PRD en el Senado, para llamar a cuentas a la aún directora de Notimex, San Juana Martínez, quien ha ejercido más de 400 millones de pesos de los presupuestos 2020 y 2021, más lo que se acumule de 2022 asignados por Hacienda. Cualquiera diría que 400 millones para 2 años de presupuesto de la que se supone la Agencia Informativa del Estado mexicano es mucho dinero. Sin embargo, esa cantidad se vuelve estratosférica si se considera que la agencia está en huelga y no opera ni envía despachos informativos desde hace más de 2 años. Habrá que investigar a dónde han ido a parar esos 400 millones. Nos recuerdan que han pasado 5 meses de que se debieron haber entregado los recursos asignados en el presupuesto a los refugios de mujeres violentadas. La situación, nos dicen, es desesperada porque estos centros, que se redujeron de 104 a 75, están operando como pueden. En tanto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encargada de administrar los 420 millones asignados para este fin y que encabeza Fabiola Alanís Sámano, sigue sin dar respuestas al retraso. ¿Alguien dijo que la cuarta transformación será feminista o no será? Trascendió de Milenio Diario. No sorprendió que el Tribunal Electoral validara la expulsión de Quirino Ordaz Coppel del PRI con el argumento de privilegiar la autodeterminación de los partidos, una vez que se argumentó que el exgobernador desobedeció a su dirigencia. Los magistrados no escucharon la explicación del sinaloense en el sentido de que va a representar a México, como se lo encomendó el presidente, y no a un partido, y desde su papel de embajador recibió la noticia en Madrid, donde ya le dio la vuelta a la página y ahora está en lo suyo. Después de la videoconferencia con Christopher Dodd, enviado de la Casa Blanca para la cumbre, Marcelo Ebrard recibió gritos de neoliberal afuera de Palacio Nacional, a lo que respondió, ¿ya desahogaste tu sueldo? El crítico contraatacó asumiéndose como seguidor de Claudia Sheinbaum, a lo que el canciller comentó, se nota, así se llevan, ¿eh? El priista Manlio Fabio Beltrones está molesto porque le están pirateando su reforma constitucional, la que presentó en 2011 y se aprobó en 2014, y en la que establece los gobiernos de coalición, ya que ahora el vocero de Sí por México, Gustavo de Hoyos, se quiere adjudicar la paternidad de la ley junto con el expanista Gustavo Madero. De perdida que reconozcan la autoría, dice. Y ya encarrerado mientras daba esperanzas a Ricardo Monreal de ser candidato presidencial, AMLO se sacó de la manga a sus tapados de la oposición, entre los que nombró a Claudio X González, Gabriel Cuadri, Chumel Torres y hasta Lili Téllez. El zacatecano, por cierto, oyó porras en Oaxaca. Y una de las principales impulsoras de la iniciativa aprobada por el Congreso de Guerrero para despenalizar el aborto en esa entidad fue la diputada de Morena, Beatriz Mojica, con lo que esa entidad se convirtió en la octava en aprobar la interrupción legal del embarazo, tema que llevaba más de 15 años discutiéndose en la Cámara local. Frentes políticos de Excelsior. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, comentó que un estudio destaca que en 5 años 7 países han dado pasos hacia regímenes democráticos, pero otros 20 los han dado hacia sistemas autoritarios. Y adivinen en dónde colocó a México.
Al inaugurar la cumbre de la democracia electoral, Córdoba aseguró que la pérdida de la confianza en parlamentos y partidos se ha agravado por las prácticas, que ofrecen efectividad en las soluciones de algunos problemas, pero a costa de retrocesos en materia democrática o de socavar los logros alcanzados en la construcción de sistemas en materia democrática. El pleito INE-Gobierno federal está muy, pero muy lejos de concluir. Estas fueron las columnas políticas de hoy.